empezar la predicación, dos anuncios. El primero de ellos, próximo domingo, día 28, tendremos culto de bautismo. ¿Vale? Oh, perdón. Como decía, ahora sí, el próximo domingo 28 tendremos culto de bautismos. Y el próximo martes, día 23, ¿qué es lo que hay por ahí? Examen de teología. Así que haremos el segundo y último parcial de la asignatura Introducción a la Biblia. ¿Vale? Y si alguien, por alguna razón, laboral o de otro tipo, no puede examinarse en este día, pues por favor que me lo comunique. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, no sé si sabéis que mes de septiembre, aunque yo no soy muy proclive a estas cosas, es el mes de la Biblia. ¿Lo sabéis? Algunos lo saben. Entonces, el mes de la Biblia. Entonces, en este mes se hace un especial énfasis en muchas iglesias evangélicas en la palabra de Dios. Bien, en todo eso yo me di cuenta, y mirando el registro de predicaciones que tengo, que nunca, hasta ahora, que será la primera vez, hice una predicación exclusivamente sobre la palabra de Dios. Habré hablado de la palabra de Dios, pero tangencialmente no, como un tema secundario en otras predicaciones. Pero hoy vamos a predicar sobre la Biblia. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, y los versículos del 13 al 17. Segunda epístola de Timoteo, versículo del 13 al 17. ¿Estamos ahí? Pues dice así la palabra de Dios. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues bien, hermanos, cierto pastor, prolífico autor también de mucha literatura cristiana, profesor de seminario y teólogo de origen canadiense, llamado James Sinclair Maxwell, dijo hace ya algún tiempo: en estos últimos tiempos, la gran división entre los cristianos no radica principalmente en la denominación, sino en su actitud hacia la palabra de Dios. Hay quienes creen en la inerrancia de la Biblia y quienes no creen
ni en la inerrancia, ni en la infalibilidad de la palabra de Dios. Pues como dije, Baxter ya dijo esto hace bastante tiempo, y este hombre falleció en el año 1999. Pero su afirmación sigue vigente, ¿sabéis? El pueblo de Dios se puede dividir en dos grandes grupos, no ya por las denominaciones, sino por cómo miran la Biblia. Y están los que tienen la actitud de que creen en la inerrancia y en la infalibilidad de la palabra de Dios, y por supuesto en los que piensan que la Biblia, todo lo que hay en la Biblia, no es la palabra de Dios. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Bueno, no hace falta que lo diga. Yo creo, y en esta iglesia creemos, que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible. Y también es evidente, para quien sepa un poco de lo que ocurre dentro de las iglesias evangélicas, que Baxter tenía toda la razón cuando dijo eso. Ya hemos leído el texto, no lo voy a leer otra vez, pero os recuerdo el versículo principal, el 16. Toda la Escritura, toda, no unas partes sí y unas partes no, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para buena obra. Y ahora un poquito más adelante entraremos en más detalles sobre estas cosas. Como hemos leído, la palabra de Dios tiene la capacidad de hacernos perfectos. Y voy a explicar qué significa eso. Es decir, esa palabra griega es artios, y lo que está diciendo es que, entre otras cosas, porque luego veremos otro significado también que tiene, es que esa palabra nos dice que la palabra de Dios nos prepara hasta el último detalle para que nosotros podamos servir a Dios. Pero no solo eso, también hemos leído lo que dice que nos prepara para que podamos servir a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto se expresa con una sola, porque necesitamos una frase entera en castellano, ¿verdad? En griego solamente con un verbo, el verbo exartizó. Porque, hermanos, cuando uno se sumerge en la palabra de Dios, lo que ocurre es que cuando somos obedientes a ella, forja el carácter cristiano. Y no solo eso, te hace competente para la tarea, para el desempeño de la tarea que Dios haya puesto en ti. Entonces, doy gracias a Dios, hermano, porque tenemos la Biblia. Y por supuesto, ¿por qué estoy predicando esto? Porque quiero resaltar la importancia de la palabra de Dios. Empecemos por lo que es fundamental. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? La respuesta categórica es sí. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada. Yo sé que los que han hecho el curso de teología, lo que voy a decir ahora les va a sonar, eso que llevan adelantado, ¿verdad? Pero los que no, seguramente van a escuchar estas cosas por primera vez en su vida y las van a aprender. Esa palabra inspirada en griego es theopneustos. ¿Sabéis lo que significa eso? Significa literalmente que toda la palabra
palabra es el aliento de Dios. La Biblia, literalmente, es el aliento de Dios. Mientras yo hablo, mi aliento, que sale de mis pulmones, impulsado por el diafragma y los músculos costales, ¿qué es lo que hace? Pasa por mi laringe, hace vibrar las cuerdas vocales, se emiten unos sonidos, esos sonidos a su vez son modulados por los dientes, la lengua y los labios. Y el resultado de todo eso es lo que estáis oyendo, mis palabras. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Es el aliento de Dios que provoca esas palabras. Evidentemente no es a través de una cuerda vocal. Dios lo hizo a través de hombres y mujeres que escribieron. ¿Y quién? Que nosotros llamamos, ¿cómo les llamamos a estos hombres y mujeres teológicamente hablando? ¿Cómo? No oigo. Agiógrafos. ¿Sabéis lo que significa geógrafo, no? Agios es santo y grafos escritura. Los escritores de las cosas santas. Ellos fueron quienes escribieron estas cosas. Y fijaros, ellos fueron capaces de escribir todas estas cosas con el aliento de Dios, pero sin que eso alterase su personalidad, su estilo propio, dando lugar a la palabra de Dios tal y como la conocemos hoy. No sé si os habéis dicho, si os habéis hecho alguna vez esta pregunta. ¿Cómo fue que Dios inspiró a los autores de la Biblia? Tanto a los conocidos como a los desconocidos, que también los hay. Bueno, esto hay muchas teorías. Solamente voy a mencionar algunas. Algunos creen que la Biblia está parcialmente inspirada. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay quienes piensan que hay partes de la Biblia que sí Dios inspiró y son la palabra de Dios, especialmente en lo relativo a las cosas de la fe, la doctrina, pero que hay otras cosas en la palabra de Dios, como por ejemplo los relatos históricos, ¿no? Y otras cosas que no son inspirados. Y que por lo tanto, al no ser inspirados, pueden contener errores. ¿Es eso lo que nosotros creemos? Pues no. Nosotros no entendemos las cosas así. También hay quien piensa que el Antiguo Testamento, porque entre comillas ya es caduco, es el antiguo pacto, no nos afecta y por lo tanto está menos inspirado que el Nuevo Testamento, que sí que nos afecta directamente. ¿Es esto verdad? La respuesta es no. ¿Qué hemos leído en Timoteo? Toda la Escritura es inspirada. Y cuando digo toda, es toda. Comienza desde el primer versículo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Otra piensa, hay quienes creen también, porque en esto hay teorías de todo tipo, en la llamada inspiración natural. Y fijaros lo que dicen, no, en la Biblia no hay nada de sobrenatural. Los escritores fueron simplemente hombres muy dotados, eso sí, que escribieron sobre temas religiosos con gran profundidad y perspicacia. ¿Queremos esto? No. Y también están los que piensan que Dios se puso ahí a dictar palabra por palabra
todos y cada uno de los hombres, ¿no? Dejando que los hombres, nuestros autores, fuesen prácticamente meros autómatas a la hora de escribir la palabra de Dios. ¿Queremos esto? Pues no, tampoco queremos esto. Y así podríamos continuar porque existen muchas visiones erróneas sobre la inspiración, como los ejemplos mencionados. Pero si os dais cuenta, ¿para qué están todas esas teorías? Para socavar la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ahora sí que voy a compartir lo que yo creo. Y por supuesto, lo que creen las iglesias bautistas de España, como la nuestra, adheridas a la Unión Evangélica Bautista de España, y lo que creen las iglesias bautistas de otras muchas partes del mundo. ¿En qué creemos nosotros? Para muchos lo vais a escuchar por primera vez esto. Creemos en la inspiración verbal y plenaria. Los del curso de teología ya saben lo que es. Pero para quien no sabe lo que es esto, entendemos por inspiración plenaria lo que acaba de decir el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura está inspirada, es decir, toda es toda. No hay partes que sí y no hay partes que no. Toda, del primero hasta el último de los libros que tiene. Todas son la palabra de Dios. Pero es que además creemos en la inspiración verbal. ¿Y qué significa eso? Sabéis que la palabra verbo, verbal, verbum, en latín significa palabra. Y eso significa que todas y cada una de las palabras, eso sí, escritas en su versión original, porque las versiones, la versión castellana, la francesa, la inglesa, son eso, versiones. Y por lo tanto, al ser versiones, traducciones de la original, son aproximaciones. Ya habéis visto como muchas veces, aunque esto no se tradujo bien, es más adecuado decir esta cosa. Pero todas y cada una de las palabras que escribieron los autores de la Biblia fueron inspiradas por Dios y están ahí, ¿sabéis por qué? Porque Dios quiere que estén ahí, para decir lo que tienen que decir. Exactamente para eso. Y por eso el apóstol Pablo le escribió a Timoteo toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y palabra por palabra es inspirada por Dios. Porque la Biblia es inspirada por Dios, hermanos, podemos leerla con confianza. Ya sea que leamos el Antiguo Testamento o que leamos el Nuevo Testamento. Porque evidentemente hombres como Pablo, Moisés, Jeremías, Isaías y todos los demás conocidos y desconocidos escribieron las palabras que leemos en ellas. Pero Dios nos dio su verdad a través de las personalidades de estos autores. Y de esa manera se escribió su palabra inerrante e infalible. Inerrante porque no contiene errores e infalible porque podemos confiar en todo lo que enseña, porque ¿sabe lo que significa infalible? Que no tiene fallos. Que no tiene fallos. Y esto es verdad ya para los mandamientos morales, para las afirmaciones teológicas o los relatos y narraciones históricas que están contenidas en la Biblia. Por lo tanto, yo os quiero desde aquí animar para que leáis y estudiéis la Biblia, con la confianza de que estáis leyendo y estudiando la palabra de Dios, el aliento de Dios.
Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, memoriza tu Biblia, obedece a lo que en ella está escrito, vive tu Biblia y comparte lo que aprendes en tu Biblia. Compártelo con otras personas. ¿Y sabéis qué? Tenemos que dar gracias a Dios por tener una Biblia en nuestras manos. No sabéis lo afortunados que somos. No me puedo detener aquí a explicar cómo se formó la Biblia y por todos los avatares que la Biblia ha pasado. Los del curso teológico saben ya estas cosas. ¿No? Pero es un milagro que la Biblia, ese libro que tenemos en nuestra base, es un milagro en sí mismo. Entonces, la Biblia es importante porque es inspirada, inerrante, infalible. Y esto es así por una sola y única razón. Porque es Theopneustos, el aliento exhalado por Dios. Y las Escrituras no solo que son inspiradas, están ahí para instruirnos. El versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, esta palabra un poco rara, redarguir, para corregir, y esta que también suena rara, porque no se entiende muy bien qué es lo que quiere decir con esto. Instruir en justicia no significa que te aprendas el código civil ni el código penal. Ya veremos qué significa esto. Bien, pues esto cuando está diciendo la palabra de Dios que la palabra es útil, es la palabra ófelos en griego, y podríamos traducirla como provechosa o beneficiosa. Debe decir de otra manera. La palabra de Dios, la Biblia, es más que suficiente para enseñar todo lo que necesitamos saber sobre Dios y cómo debemos vivir para Él. Y vamos a ver estas 4 áreas mencionadas en el versículo. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. Esa palabra enseñar, didascalia, se refiere a la instrucción, pero no al acto de enseñar, ni al proceso, ni al método se está refiriendo. ¿Sabéis a lo que se está refiriendo? Al contenido de lo que se enseña, que es lo realmente importante. Si lo hago poniendo diapositivas o no poniendo diapositivas, eso es accesorio. Lo importante es la verdad fundamental que en la palabra de Dios está expresada y que se está enseñando. Cuando Dios habla de esto, está hablando de la instrucción divina. Dicho de otra manera, para que lo entendáis todo, está hablando de la doctrina que se da a los creyentes a través de la palabra. ¿Y sabéis lo que hace la doctrina, no? ¿Para qué está ahí? Para enseñarnos lo que es correcto y, por supuesto, para mostrarnos lo que debemos creer acerca de Dios. Luego está esa otra palabra rara, dice que la palabra de Dios está ahí para redarguir el hos. Y esa palabra creo que ya nos da un mayor significado si se traduce al español, porque significa enderezar. ¿Qué es lo que se endereza? Lo que se ha torcido. Lo que se ha torcido. O sea, la palabra de Dios está para reprender. Cuando alguien, una persona, la que sea, por su mala conducta o su mala doctrina, se hace manifiesta, ¿para qué está la palabra de Dios? Para reprenderle, para enderezarle, para decirle, eso no es así. Porque la palabra de Dios dice A, B, C, D, E, lo que sea.
Entonces, la idea de la palabra es llevar nuevamente a la persona al conocimiento y la comprensión de la verdad expresada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace cuando se redarguye la palabra de Dios? Expone el pecado, expone las falsas creencias, expone una conducta inapropiada. En definitiva, y para que os quedéis con la idea, redarguir nos dice lo que está mal. Y por supuesto, si hay algo mal, basta simplemente con decir, eso está mal. ¿Qué era el segundo paso? Corregir. ¿No? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra es epanorfosis y esto significa rectificar. Y entonces, esa palabra hace referencia a la restauración de algo a su estado original. Es decir, si yo estoy siendo un adúltero y el pastor me redarguye, debo corregir y por lo tanto dejar de ser un mujeriego. ¿Verdad? Así que esta palabra se utiliza, fijaros bien, es una palabra secular, que se utiliza en el lenguaje griego para... Por ejemplo, cuando una persona cae y tú le tiendes la mano y la ayudas de nuevo a ponerse en pie. Como podéis ver, la palabra de Dios no está por machacar a la gente, pero sí está por mostrar lo que está mal y lo que está bien. Y da las instrucciones, qué es lo que se debe de hacer en este caso. Y la palabra de Dios nos enseña siempre cómo hacer lo que es correcto. Y luego queda la última de esas expresiones, ¿no? Porque dice para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esta palabra instrucción en griego significa entrenamiento. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra de Dios? Que nos entrenemos, que nos preparemos. ¿Para qué? En muchos ejércitos existe lo que se llama el manual de campo. ¿Sabéis lo que es? Las instrucciones, los procedimientos que se tienen que seguir ante determinadas situaciones. Esto está tanto para los soldados, como para los oficiales, como para los suboficiales. Entonces, ¿para qué está eso? Para ayudarte a mantenerte en lo correcto, para hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, la instrucción divina está ahí para ayudarte a mantenerte en lo correcto cuando ya estás haciendo lo correcto. Y por supuesto, la palabra de Dios, las Escrituras, están aquí para decirnos lo que es correcto, eso que es la doctrina, para decirnos lo que es incorrecto, redarguir, para ayudarnos a corregir cuando estamos equivocados y luego para mantenernos en las cosas que son rectas y justas delante de Dios, es decir, para instruirnos en justicia. La Biblia, hermanos, es el único lugar donde podemos aprender los caminos y la naturaleza de Dios. La Biblia es el instrumento de Dios en nuestras manos. No es un libro, que sí que lo es, está en un formato de un libro, pero ese es el instrumento que Dios usa.
Porque las Escrituras son como una herramienta, si os estáis dando cuenta. Y Dios usa su palabra para llevar muchos ministerios cruciales en nuestra vida. Y en estos versículos se están mencionando al menos 3. Fijaros que dice en el versículo 15, y le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las cuales Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Habéis pensado alguna vez qué pasaría si no hubiera palabra de Dios? ¿Cómo sabrías si eres salvo o no? Pues no lo sabrías. ¿Tendrías fe? Pues posiblemente tampoco. ¿Y sabes por qué? Vamos a leer un pasaje. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre los judíos y los griegos, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y ahora fijaros lo que dice. Así que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Si no existiera la palabra de Dios, ¿cómo lo oirías? ¿Y cómo serías salvo? No se puede. No se puede. Por eso sois salvos por medio de la fe. ¿Entendéis? La trascendencia. La Biblia es fundamental para la salvación. Y por eso la predicación del Evangelio sigue siendo importante. Por eso Pablo escribió, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predicamos en esta iglesia? ¿Qué predicamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental también para que un cristiano se santifique. En el versículo 17 Pablo dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. Ya hemos leído esta palabra al principio, ¿verdad? Dios. La etimología de esta palabra significa también preparado ahora o apto para una determinada tarea. ¿Y sabéis cómo comienzan la mayoría de las cartas del apóstol Pablo? ¿Cómo comienzan casi todas? Casi todas de la misma manera. El apóstol Pablo a los santos que están en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis qué significa santo? Si nos referimos a Dios, ausencia de pecado. Pero referido a una persona, a nosotros, significa que Dios nos ha apartado del mundo para usarnos. Entonces, la Biblia es la herramienta que Dios ha usado para hacer de ti un santo. Para hacer de ti una persona a la que Dios pueda usar. Y cuando uno lee la Escritura, ¿a qué te enfrentas? A ti mismo. Te enfrentas a tus propios pecados. Y cuando tú los sabes, ¿qué hace un cristiano? ¿Los confiesa? No. Los confiesa a Dios. Y cuando uno sabe cuál es la palabra de Dios,
digamos, porque lo estamos leyendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerla, ¿no? Porque cuando leemos la Biblia, todos nosotros aprendemos sobre el carácter de Dios. Aprendemos más sobre Él. Esto nos lleva a adorarles más. Y especialmente cuando nosotros vemos nuestra posición, la que tenemos delante de Dios. Aprendemos quiénes somos, aprendemos a dónde vamos y aprendemos muchísimas cosas más. Y todo esto que Dios ha puesto ahí en la Biblia nos ayuda a crecer, a adorarlo y a servirlo y a tener un mayor fervor y, por supuesto, una mayor santificación. Y todas estas bendiciones son imposibles si no estuviera la palabra del Señor Jesús. Perdón, la palabra de Dios. Y os recuerdo lo que el Señor Jesús pidió en oración. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y en qué más es fundamental? Quiero leer el otro ministerio que está hablando, porque está hablando del ministerio de la enseñanza, está hablando de la santificación de la vida, pero también está hablando de servir a Dios, porque dice que estemos preparados para toda buena obra. Por lo tanto, para ser un soldado en el ejército de Dios, ¿qué es lo que tiene que recibir un soldado? ¿Habéis visto algún soldado que vaya a la batalla sin armas? ¿Que va con piedras? Eso hoy día, a lo mejor, en la edad de piedra, bien, pero hoy día no, ¿verdad? Eso hoy día sería imposible. Por eso dice la palabra de Dios, y Pablo escribió en Efesios: tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para ser un obrero del reino de Dios, tienes que recibir las herramientas. La palabra de Dios nos enseña que somos obreros de Dios porque te dice: hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estás aquí simplemente para estar ocioso todo el santo tiempo. Estás aquí para trabajar para el reino de Dios. Entonces, si nosotros somos santos, y a eso tenemos que aspirar, eso nos convierte en siervos útiles. Fijaros lo que dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para uso vil. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, ¿para qué? Para toda buena obra. Y por supuesto, Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias. En el capítulo donde se hablan de todos los dones espirituales, capítulo 12, 1 de Corintios, dice que por un mismo espíritu, ¿no?, a unos se les dio espíritu de sanidad, a otros de milagros, a otros de profecía, de diversos géneros de lenguas, de interpretación de las lenguas. Pero fijaros lo que hizo. ¿Por qué tú eres lo que eres y tienes lo que tienes? Porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos los dones que tú tengas no son tuyos, son de Dios, porque Él te los dio a ti para que tú trabajes en su obra. Y por supuesto, ¿qué pensáis? ¿Que estamos solos para hacer la obra en este mundo? Pues no. Porque en Hebreos 13, 21 dice: y Cristo os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí tenemos al Señor detrás nuestra, apoyándonos y ayudándonos para hacer. Así que, hermanos, tenemos que aprender que el Señor tiene para nosotros, a través de su palabra, muchísimas cosas. Y es fundamental que leamos la Biblia y pongamos en práctica sus enseñanzas a diario. ¿Por qué no me gusta que celebremos el mes de la Biblia? Porque a mí me gustaría que el día de la Biblia, o el mes de la Biblia, se celebrase 365 días al año, porque cada día, ¿qué debemos hacer? Leer nuestra Biblia. Yo doy gracias a Dios por la Biblia, porque la palabra de Dios es preciosa, porque la palabra de Dios nos instruye, porque por la palabra de Dios somos salvos, porque por la palabra de Dios somos salvos, porque por medio de ella le servimos, porque la Biblia es de origen sobrenatural, porque la palabra de Dios es eterna, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿sabéis qué dice la palabra de Dios? No pasarán, porque la Biblia es de un valor inconmensurable, porque la Biblia es de un alcance infinito, porque es divina en cuanto a su autoría, porque fue escrita por hombres, pero a pesar de eso tiene poder regenerador, porque es infalible, porque es inerrante, porque tiene autoridad y es, esto sí, espero por lo menos que lo hayamos aprendido, inspirada en su totalidad. Tenemos que dar gracias a Dios por tener la Biblia, infinitas gracias, todos los días. Esta iglesia, ¿en qué se basa? Se basa en la Biblia. Esta iglesia se basa en la predicación de la palabra. Y si eso cambiase alguna vez, mejor cerramos esas puertas y nos vamos cada uno de nosotros a nuestra casa. Y así como la iglesia se basa y se fundamenta en la Biblia, ¿qué es lo que debe ser la Biblia? El fundamento de nuestra vida personal. Hermanos, termino con estas palabras. Yo espero que todos y cada uno de nosotros podamos aquí decir lo que en su día dijo el rey David. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Que así sea.